Muy bien, vamos a aprovechar y vean cómo esta expresión que tiene Job en el versículo 7, si se dieron cuenta, es casi idéntico lo que dice el profeta Jeremías, porque el versículo 7 del 21 que leyó nuestra hermana dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y el profeta Jeremías habría dicho, ¿no? ¿Por qué prosperan los impíos y viven en paz los traidores? Realmente esta propuesta, ¿no? Estas palabras que tiene Job son tan realistas, ¿no? Principalmente para aquellos que han sufrido en carne propia el dolor, ajá, en carne propia como lo tiene Job. Y miren cómo él se queja. Hay una amargura muy grande. Y vamos a leer del versículo 7. Perdón, nada más una pregunta. ¿Fue el profeta Jeremías o Isaías? No, Jeremías, perdón, dije Isaías. No, dijiste Jeremías, pero yo tenía una cita de Isaías donde dice lo mismo. No, no, Isaías no, 12, ¿no? Es no, diferente. es el profeta Jeremías que dije que era el capítulo. 12:1. 12:1, pero yo tenía Isaías, claro. No, es el profeta Jeremías. Jeremías, entonces. Jeremías. Claro. Y la verdad que es uno de los pasajes favoritos míos. Si ustedes quieren realmente conocer un poco el corazón del libro de Job, lean el 21, pero solo vamos a leer del 8. Quisiera leer todo, pero no vamos a leer del 8 al 15. Del 8 al 15. Dice, como Dios nunca los castiga, no tienen miedo de nada, viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecen crecen a sus nietos. Sus toros y sus vacas tienen muchos terneros, ninguno muere antes de tiempo. Sus niños corren y juegan como ovejas en un prado, cantan y bailan alegres al son de arpas, flautas y tambores. Durante su vida los malvados gozan de gran bienestar y al final tienen una muerte tranquila. Se mantienen alejados de Dios porque no quieren obedecerlo, no creen estar obligados a respetar al Dios Todopoderoso, ni a dirigirle sus oraciones. Gracias, mi hermano Pedro. Me gusta también cómo lo plantea Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera que leamos? ¿Que alguien lea en Reina Valera? Dice del 8 al 15. Sí. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tambor y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Amén. Gracias. Entonces encontramos en esta reacción de Job, ¿no? Diciendo, el perverso no quiere saber de ti. Te dice, ¿para qué te voy a orar? ¿Para qué te voy a pedir? No, no necesito de ti, no necesito de tus caminos. Y miren cómo Job expresa, ¿no? Todo esto que le pasa al malvado. En la versión de mi hermano Pedro decía, ven crecer su descendencia y hasta sus nietos los cargan, ¿no? Tienen prosperidad. Y algo que me llama mucho la atención, dice que en los proverbios leímos que el impío, su destino es el Seol, es la muerte, ¿no? Es la destrucción. Y en este caso dice, y ellos bajan en paz al sepulcro, duermen, tienen una muerte tranquila,
¿no? Entonces, encontramos aquí en esta expresión el clamor de un hombre que está sufriendo en carne viva el sufrimiento. Y en eso se basará el libro de Job. Por eso, hermanos, por eso, al final de este capítulo, va a presentar el escritor de Job, va a presentar una crítica radical a toda esta sabiduría que planteamos en Proverbios. Y el versículo 34 será lo mismo que leímos en el capítulo 16, después del discurso de Elifaz, pero vean cómo cierra este capítulo 21, Job, en el versículo 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestra respuesta en falacia? Vamos a leerlo en otra versión, si alguien me ayuda en otra versión. Tengo Acá dudas, dice, rey. Es perdón, absurdo que ustedes quieran consolarme. Es mentira todo lo que dicen. Muy bien, gracias, Dina. Liti. dice, ¿cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Muy bien. Entonces, fíjense cómo hace esta literatura, ¿no? Sapiencial hace una crítica muy fuerte, dice, son mentiras, no es cierto, no es tan así, ¿no? Que al perverso le va mal y le espera el Seol, la destrucción y todo, sino todo lo contrario. Probablemente, hermanos, este problema de la injusticia, del dolor en nuestro mundo, fue lo que directamente influyó en la crisis de este movimiento sapiencial en Israel, ¿no? Realmente vemos una historia acarreada de una serie de problemas, de situaciones que no solamente Job ha experimentado, sino que la humanidad entera, ¿no? En el tiempo de su existencia ha experimentado. Entonces, tomando el ejemplo de Job, primeramente estamos manejándonos en Job, vemos que el punto de partida de esta literatura es el sufrimiento que tiene su protagonista. Todos sabemos la historia que le pasa a Job, ¿no? Pierde todos sus bienes, ¿no? Sus ovejas, sus camellos, pierde a sus hijos, ¿no? A todos, eh, en una situación ahí complicada y demás. Y además se le suma una grave enfermedad a su cuerpo, ¿no? Y este cúmulo de emociones, de sensaciones, de pérdidas, de duelos, de preguntas, ¿no? Cuando uno está enfermo con una gravedad así, uno mira al cielo y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿No? Lo que hace diferente a la literatura de Job es que muchos a veces cuando pasamos este tipo de crisis, de tormentas en nuestra vida, nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? Nos encerramos en nuestros propios conceptos y nos volvemos locos en nuestro propio dolor. Job no, Job, hermanos, no se encerrará en sí mismo. Job no se sepultará en su dolor. Job más bien va a dar un salto. Job va a salir de su angustia, ¿no? Del quebranto profundo que él tiene. Y entonces va a, a ir básicamente en esta actitud de, si usted me lo permite, y muchos autores lo prenden así, en esta actitud de rebeldía contra Dios, ¿no? O sea, va a empezar una charla muy interesante de Job. Y entonces Job va a reflexionar sobre lo que pasa, cómo todo en el mundo hay sufrimiento. Job va a reflexionar sobre que a veces la vida es absurda, ¿no? Y lo va a expresar en sus primeras frases y dice, maldito el día en que se dijo, varón es concebido, ¿no? Ojalá ese día nunca hubiera existido. Y sobre todo, hermanos, va a decir algo que en medio de su dolor, en medio de su aflicción, se convertirá prácticamente en una herejía.
Lo hemos visto en clases anteriores y hoy lo traigo a colación en el capítulo 9, versículo 23. En una de estas respuestas de Job, en esta búsqueda, Job no se encierra en sí mismo, sino que empieza a buscar explicaciones. Y en el versículo 23 del capítulo 9 dice, si mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Para él, ¿no? Hay como una explicación de todo esto. ¿Ah? Si una calamidad va a sembrar muerte repentina, cualquiera que ésta sea, un temblor, un huracán, una explosión. ¿Perdón? Dina, perdón, ¿quiere usted decir algo? Ah, no, creo que se le abrió el micrófono. Entonces, fíjense cómo él dice, si una calamidad, cualquiera que ésta sea, dice, él se burla de la desgracia del inocente, se ríe del sufrimiento del inocente. Vamos a encontrar en esta literatura, ¿no? Que Job no va a poner en duda que Dios sea poderoso y que sea inteligente. No lo va a poner en duda. Él mismo lo va a expresar en el capítulo 12, versículo 13 y 14. 13, perdón, solo el 13, versículo 12 y 13. ¿Alguien gusta leerlo? Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga No, edad 13, perdón, 12, 13. Ok. 13. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, Job entiende, hermanos, que todo es de Dios, pero él está en esta crisis, ¿no? Está en esta búsqueda de encontrarle sentido a su sufrimiento, a su desgracia. En definitiva, cerrando este punto, hermanos, la crisis sapiencial, ¿no? Es una crisis de cómo entender a Dios, ¿no? De cómo entender a Dios. Y a veces entender a Dios no siempre es que Dios en el sufrimiento humano, a veces uno no entiende si Dios puede darnos todas las respuestas que nosotros quisiéramos tener. Ajá. Entonces, todo el libro es maravilloso, ya lo vamos a disfrutar en clase que viene, ¿no? Solamente estoy diciéndole que en el libro de Job, después de todas este cúmulo de emociones, vamos a ver el tema de los discursos de Dios, el torbellino, los discursos de los amigos, etcétera, ¿no? Lo importante de esta literatura es que esta literatura no va a quedar en el cuestionamiento a Dios. No va a quedar en estas emociones exaltadas producto del sufrimiento, sino que esta literatura terminará, desembocará en encontrar a Dios, encontrar una nueva imagen de Dios, ¿no? Una imagen que el ser humano ha planteado a partir de su sufrimiento, como lo hace Job, como lo hacen los amigos. Ya vamos a ver cómo hay una métrica en los discursos de los amigos. Ajá. Y entonces, esta sabiduría dice, no, a ver, es esta imagen que a veces nosotros nos formamos de Dios en el sufrimiento, necesita recuperarse, necesita como que limpiarse los lentes y verlo de manera diferente. Por eso, hermanos y hermanas, el libro de Job aparece con esta sentencia en el capítulo 42, porque esta sentencia, que todos no la sabemos casi de memoria, tiene que ver con esto, con ver una nueva imagen de Dios. Porque la expresión que utiliza el escritor en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te miran, te ven. Necesitamos mirar una nueva realidad de Dios en función de lo que pueda estar pasando, ¿no? En el encuentro que tiene Job con Dios en el torbellino. Ya vamos a explicar de qué tratan ese diálogo que tiene Dios en el torbellino. Y entonces,
es interesante, hermanos, que este nuevo conocimiento que Job ahora tiene, ¿no? Que es interesante mirar que ahora Job, esta nueva forma de decir, ahora te veo con otros ojos, le va a permitir a Job, ¿no? Reestructurar todo respecto de sus experiencias de vida. A partir de esta nueva visión, ¿no? Que tiene Job, entonces Job va a poder ver a Dios desde otra perspectiva, ¿no? Y lo va a interpretar desde la aceptación, la humildad, la alegría, y va a decir, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Job dirá, ahora entiendo un montón de cosas. Ahora entiendo que tú eres un Dios que todo lo puede. Ahora entiendo un montón de situaciones porque te puedo ver, puedo entenderte de manera diferente. Entonces, esta sabiduría que había entrado en una profunda crisis de choque con Dios por todo lo que está pasando, al final de la historia, hermanos, hay una sabiduría superior, se expresa una sabiduría mucho más sublime, ¿no? Y llegar a esta sabiduría de un nuevo entendimiento de Dios, ¿no? De ver a Dios con otros ojos a partir del sufrimiento, se logrará a través, pues, de esta lucha, ¿no? A través de el misterio de encontrar a Dios y a través a veces de blasfemar contra Dios, ¿no? De culparlo a Él, de decir un montón de cosas, pero al final esta sabiduría nos dice que Dios siempre tendrá el control de todas las cosas. Esa será la propuesta y la forma en que esta crisis que aparece en el libro de Job se salvará. Ajá. Ahora, punto y aparte. Punto y aparte. Estoy planteando esta literatura de la etapa de la crisis. Punto y aparte. Coelet o el Eclesiastés. Vamos ahora al libro de Eclesiastés de manera muy rápida y vamos a encontrar, queridos hermanos, que en el libro de Eclesiastés la cosa es diferente, ¿no? La situación es diferente. No se trata del dolor, ¿no? No se trata del sufrimiento. Lo que está pasando al predicador, ¿no? Lo que le está pasando es el hastío de la vida, el fastidio de la vida. Ajá. Y será otra postura de lo que representa la vida misma. Se le ha atribuido a Salomón este libro del Eclesiastés, ¿no? Y bueno, es muy probable que hay muchas posturas que no, que evidentemente plantean que es otro escritor quien escribe el libro de Eclesiastés, el predicador. Pero sin duda, hermanos, pudo haberse inspirado en Salomón o en su propia experiencia, no importa. Y es interesante ver en el libro de Eclesiastés, hermanos, que también es mi libro favorito, es uno de los libros que los tengo remarcados y tengo un montón de notas aquí en porque yo soy mucho de eso, de buscar el tema del sentido de la vida y demás. Entonces, el Eclesiastés es un libro favorito mío. Y vean cómo empieza todo esto, hermanos. Vean el libro de Eclesiastés, ahora vámonos al Eclesiastés. Y miren que en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dirá de la siguiente manera. Bueno, ¿alguien quiere ayudarme a leer? Sí, dice, y di mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, la sabiduría y el saber son locura, son necedad, ¿no? Lo que podría ser algo tan valioso, tan deseable como lo fue que Salomón le pidió a Dios, que lo único que quería era sabiduría. Ahora el predicador dice que aún eso, ¿no? Me dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entendí las locuras y los desvaríos que esto significaba. Por lo tanto, dije que esto era vanidad, no servía para nada.
Este será básicamente un planteamiento que irá creciendo en la obra, va a ir creciendo de una manera exponencial en toda la obra del Eclesiastés. Y por eso, hermanos, el predicador, en esta reflexión de la vida, de lo que representa la existencia humana, va a comenzar con la experiencia del placer, la alegría, la frivolidad y la riqueza. El capítulo 2, versículo 11. Si alguien me ayuda a leer el 2, versículo 11. Bueno, leo yo. ¿Sí? Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento. No habría absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Era como perseguir al viento, dice. Me encanta esa frase. Algunas otras versiones he leído que dice como golpear al viento. O sea, ¿alguien puede seguir al viento, hermanos? Si alguien me viera caminando, me dice, che, ¿qué estás haciendo? Estoy siguiendo el viento. Y alguien me diría, pero vos estás loco. Al viento no se persigue. Bueno, esa era la actitud que tenía el sabio Salomón. Ajá. Perdón, en el chat dice, mi Biblia tiene hasta el 12. ¿De qué cita, Karina? Perdón. ¿Dónde fue que nada más tienes hasta el 12? Sí, pastor, estoy con la Biblia de Jerusalén y me estoy haciendo un metete porque está todo entreverado. Ah, ok. Pero me hablaste